Hola, soy Ludivina. Hoy les quiero hablar de este libro que se titula El fin de los tiempos. La cuenta regresiva ya comenzó, del pastor John Hagee. Este libro fue publicado en el 2021. El pastor John Hagee es fundador y pastor principal de Cornerstone Church en San Antonio, Texas, una congregación evangélica no denominacional con más de 22,000 miembros activos. Hagee es autor de más de 40 libros. Varios de estos libros están catalogados como éxitos de ventas por el New York Times. El más actual de estas obras es El último imperio de la tierra, el último juego de tronos y el poder absoluto. El pastor John Hagee es fundador y presidente de Cristianos Unidos por Israel, CUFI, siglas en inglés, con más de 10 millones de miembros. El alcance por televisión y radio de los ministerios Hagee se extiende por Estados Unidos y las naciones del mundo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este libro? Este libro nos va a estar hablando sobre las profecías que se encuentran en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Dice aquí, si supiera que el fin de los tiempos ocurriría en la tierra en las próximas 24 horas, ¿cómo pasaría sus últimos momentos? El fin de los tiempos de John Hagee examina la profecía bíblica en el contexto de los acontecimientos que ocurren actualmente en nuestro mundo, al citar ejemplos de los medios nacionales e internacionales y usar las escrituras para confirmar sus perspectivas. El mensaje oportuno de Hagee analiza. Entonces, ¿qué es lo que va a analizar el pastor aquí en este libro? La realidad del terrorismo virtual, la crisis financiera y el próximo colapso económico, las opiniones contrapuestas acerca del arrebatamiento y el propósito de la tribulación y el milenio. Entonces, aquí el pastor nos advierte, como ya sabemos, que hay muchísima información falsa que anda circulando por las redes sociales, por la televisión y por cualquier otro medio. Con la gran cantidad de información falsa en nuestra sociedad moderna que genera confusión, división y miedo, el análisis del pastor John Hagee es un recordatorio vital de que como cristianos nosotros creemos en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. No debemos permitir que nuestros corazones se vean perturbados al olvidar que Él ve el final desde el principio, que lo sabe todo y que ordena divinamente todos nuestros pasos. Por medio de la profecía bíblica, el Señor traza nuestro futuro, tanto en esta vida como en la venidera. Somos más que vencedores, llamados a la abundancia, confianza y paz. Pero primero debemos de tener el conocimiento de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. El fin de los tiempos profundiza en lo que está sucediendo en el mundo actual y representa la obra fundamental de John Hagee sobre la profecía bíblica. Se trata de una lectura obligatoria para todos aquellos interesados con el plan divino del Señor. En este libro se va a examinar, como ya mencionamos, las profecías bíblicas que nos van a estar hablando de los tiempos en los que estamos viviendo. Aquí habla sobre las 70 semanas de Daniel, que es lo que podemos encontrar en el libro de Daniel, donde encontramos tantas profecías. En el libro del Apocalipsis nos va a estar hablando sobre el arrebatamiento, dado que hay muchísima información mal analizada y que muchas personas, muchos cristianos están confundidos por todo lo que se dice, siendo que toda la verdad se encuentra en la Biblia, solo que hay que examinarla, hay que escudriñarla y que hay que apegarnos a lo que dice la palabra de Dios en lugar de estar viendo videos y viendo tantas cosas que se anuncian y pensando que qué será la verdad, cuál será la verdad. El arrebatamiento es antes de la tribulación, es después de la tribulación, no hay arrebatamiento. Hay tantos pensamientos y tantas ideologías con respecto a esto. Entonces aquí John Hagee nos va a estar hablando sobre este tema. Y aquí el pastor nos presenta cada capítulo como un reloj, que lo podemos ver aquí, donde el conteo comienza en las 11:50 con el fin de los tiempos. Y cada capítulo va marcando un minuto en este reloj. Y aquí dice, por ejemplo, en el primer capítulo, el fin de los tiempos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Después, en el capítulo 2, se nos va a hablar a las 11:51 de la noche sobre el Mesías príncipe que entra en Jerusalén
En el capítulo 3, la ciencia aumentará, que es un versículo que nosotros encontramos en el libro de Daniel. El gran escape, en capítulo 4, que aquí nos va a hablar sobre el arrebatamiento. Después en el capítulo 5 nos habla de que Rusia invade Israel. En el capítulo 6 nos habla sobre el tiempo de la tribulación comienza. En el capítulo 7 dice entonces vendrá la gran tribulación. En el capítulo 8 dice lento avance hacia el Armagedón. Capítulo 9, los albores del milenio. Capítulo 10, el conflicto final de la tierra. Capítulo 11, el gran trono blanco a la medianoche. Capítulo 12, la eternidad. El cielo y la tierra renacen. Y aquí en el primer capítulo nos va a hablar sobre el sueño de Nabucodonosor explicado, que es lo que ocurre en el libro de Daniel, y nos dice que aquí la interpretación que Daniel hiciera del sueño de Nabucodonosor describe acontecimientos futuros. Hoy en día nos encontramos viviendo en la línea cronológica de este acontecimiento. Podemos ver los sucesos cumplidos en la primer parte del sueño y mirar expectante su conclusión en el futuro. Entonces, bueno, aquí examina el sueño que tuvo Nabucodonosor y la explicación que le dio Daniel. Y nos dice aquí, si quieren ustedes leer esto, se encuentra en Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 45. La historia nos ha demostrado que la interpretación que diera Daniel del sueño del rey fue totalmente exacta. Como había profetizado, el imperio que sustituyó a la cabeza de oro que representaba a Nabucodonosor fue el imperio medo-persa, la coraza de plata. Después los medos persas fueron desplazados por Alejandro Magno, de Grecia, los lomos de bronce. El imperio de Alejandro Magno cayó en manos de los romanos, el fuerte y poderoso dominio que finalmente se dividió en imperios orientales y occidentales. Y bueno, nos está diciendo, más adelante nos está explicando John Hagee, y nos dice aquí abajo, el hierro representa naciones gobernadas por un monarca. El barro representa naciones que se adhieren a una forma democrática o representativa de gobierno. Así como el hierro y el barro no se acoplan o no se mezclan, no hacen una buena interacción, tampoco lo hacen las autocracias y democracias. Estas 10 naciones, algunas gobernadas por monarcas y otras por regímenes democráticos, que representan los gobiernos más poderosos del mundo, serán triturados por la piedra no formada por manos, el Señor Jesucristo. El Rey de Reyes conquistará todos los dominios y gobernará sobre un último imperio. Ese es el último imperio del que se nos habla en el libro de Daniel. El imperio que no tendrá fin, el imperio del Señor Jesucristo. Un reino que permanecerá para siempre. Nabucodonosor se sintió tan satisfecho por la interpretación de su sueño que el rey de Babilonia le dio gloria al Dios de Israel. Pero Daniel no había terminado de desentrañar los sueños, ni Dios había terminado de hacer una descripción de la profecía. También después Daniel nos menciona otro sueño, bueno, en el libro de Daniel, que fue el sueño de las 4 bestias. Y eso lo encontramos nosotros en Daniel capítulo 7, versículos 2 al 4. Dice, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en esta sobre pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y dice, en este sueño vemos el mismo desfile de naciones descrito en la visión de Nabucodonosor, pero con un giro diferente e inquietante. Daniel vio 4 bestias que subían del mar. La primera bestia era como un león con alas de águila, la representación exacta del símbolo nacional babilonio. Daniel ya había visto el cumplimiento de la primera parte de esta visión. Nabucodonosor, que había alcanzado logros asombrosos, se enorgulleció de su éxito, pero Dios lo derribó al suelo con una demostración sobrenatural del poder divino. Bueno, después dice, pero Babilonia estaba condenada a la derrota. La noche del 13 de octubre del 539 a.C.,
Ciro el Grande de Persia derrotó al ejército de Babilonia en el río Tigris al sur del actual Bagdad. Ciro entró a la ciudad e hizo ejecutar a Belsasar. Observe por favor que Daniel también profetizó la caída de la ciudad ante los persas. La historia se narra en Daniel capítulo 5. La segunda bestia, un oso encorvado, porque los medos eran más prominentes que los persas, representa el imperio medo-persa. Y aquí lo vemos en Daniel 7, versículo 5. Las 3 costillas en la boca del oso ilustran gráficamente las 3 conquistas destacadas del imperio. Lidia en el año 546 a.C., Babilonia en el 539 a.C. y Egipto en el 525 a.C. Una sucesión de reyes gobernó este imperio, incluido al rey Asuero o Jerjes, del libro de Esther. El rey persa Artajerjes fue el monarca durante el servicio real de Nehemías. La tercera bestia, el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representa a Grecia bajo Alejandro Magno. Después nos dice, el leopardo es un animal veloz que simboliza la velocidad cegadora de la cual la fuerza arrolladora militar de Alejandro Magno atacaba a sus enemigos. Cabe destacar que la Edad de Oro de Grecia también produjo algunas de las personalidades más destacadas del mundo antiguo, entre ellas Hipócrates, el padre de la medicina moderna, además de Sócrates, Platón y Aristóteles, todos ellos filósofos de renombre. Pero en el año 323 a.C., a una edad de 33 años, Alejandro murió en Babilonia. A su muerte, sus 4 generales principales se dividieron el reino. Ptolomeo I se hizo cargo de Israel y Egipto, Seleuco I reinó sobre Siria y Mesopotamia, Lisímaco decidió gobernar Tracia y Asia Menor y Casandro se encargó de Macedonia y Grecia. La espantosa cuarta bestia, más aterradora que sus predecesores, representa el Imperio Romano, la última forma del poder gentil en la tierra, y esto lo vemos en Daniel capítulo 7, versículo 7. Y bueno, aquí nos va a estar hablando acerca de estas profecías y de cómo en la historia podemos corroborarlo. Y bueno, también vemos lo que se representa lo que menciona el libro de Daniel como las 70 semanas de Daniel. Dice, no significa 70 semanas de 7 días cada una. La expresión hebrea para 7 es shavua, cuyo significado es una unidad de medida. Es similar a nuestra palabra docena, que podríamos usar con el significado de una docena de agrupaciones de cualquier cosa, personas, huevos, rosquillas y en este caso años. Daniel había estado leyendo en los escritos de Jeremías acerca de los 70 años de exilio y pensó en ello como años literales. Sin embargo, el Señor reveló, por medio de Gabriel, que las 70 semanas es un tiempo específico que totaliza 70 series de 7. Una vez más, 7 podría referirse a 7 días, semanas, meses o años. Y en este caso las 70 semanas se traducen 7 veces 70 años, para un total de 490 años. El mensajero angelical de Dios subdividió aún más las 70 semanas en intervalos, en que cada semana representa 7 años en el calendario humano. El primer segmento totalizó 7 semanas, 7 por 7 o 49 años. El segundo periodo equivalió a 62 semanas, 62 por 7 o 434 años. Y el último intervalo fue de una semana, 7 años. ¿Pero por qué 490 años? De acuerdo con 2 de Crónicas 36:21, el exilio babilónico duró 70 años, 70 series de 7. Este fue el lapso exacto requerido para que los israelitas expiaran los 490 años anteriores en la tierra prometida, en que no observaron el año sabático de descanso para la tierra. En Levítico 25, versículos 3 al 5, Dios ordenó a su pueblo que hiciera lo siguiente.
6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Entonces, durante 490 años, el pueblo judío violó este mandamiento, así como todos los demás, como ya pueden leerlo ustedes en el Antiguo Testamento. Como resultado de tal desobediencia, fueron enviados por Dios a trabajar en el cautiverio babilónico, mientras la tierra del pacto experimentaba los 70 años completos de descanso que le debían. Entonces Dios no dejó pasar eso, no es que se la haya olvidado, sino que los hizo pagar todo lo que le debían. Y bueno, ya después aquí nos va a estar hablando sobre el cronograma de las cosas por venir. Y aquí es donde ya todo lo demás se pone bastante interesante. Así que deberían de leer este libro para que vayan comprendiendo mejor a qué se refieren las 70 semanas de Daniel, que en realidad está hablándonos aquí del pueblo judío, de la nación escogida de Dios. Aquí todavía no se está hablando de la iglesia. Y bueno, ya finalmente, para no hablar tanto sobre el libro y que ustedes lo lean mejor, dice: es importante reafirmar que las 70 semanas no son consecutivas. Hay una clara brecha de tiempo entre las semanas 69 y 70. Es decir, hay un espacio o una brecha entre la semana 69 y la semana 70. Daniel 9:26 se refiere a 2 hitos proféticos: la muerte de Cristo en el 33 después de Cristo y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Entonces el reloj profético de Dios se detiene. ¿Pero por qué se detiene el reloj? ¿Y cuándo va a volver a comenzar? ¿Va a arrancar de nuevo? Recordemos que las 70 semanas se relacionan únicamente a los tratos de Dios con el pueblo judío. La iglesia de Jesucristo no se menciona en ninguna parte. Sin embargo, la iglesia del Nuevo Testamento ocupa esa brecha desde el día de Pentecostés, Hechos 2:1, hasta el arrebatamiento de la iglesia, 1 Corintios 15:52. ¿Qué marcó el inicio de la era de la iglesia? ¿Cuándo terminará y cuándo comenzará la semana 70? La iglesia nació en Pentecostés y su era durará hasta que Cristo arrebate a su novia al tercer cielo. Esto es la dispensación de la gracia. Entonces hay una brecha entre el Pentecostés y el arrebatamiento. Y bueno, aquí nos lo pone el pastor como una analogía. Dice, por ejemplo, que hace algunos años me hallaba en un tren y por un tiempo todo salió de acuerdo a lo programado, hasta el último minuto. Entonces el tren fue colocado en una vía muerta durante 2 horas y media. Finalmente le pregunté al conductor por qué nos habíamos detenido todo ese tiempo. Respondió: estamos esperando que pase el expreso. Al poco rato escuché el agudo silbido y vi pasar el tren rápido. Después mi propio tren regresó a la vía principal y continuamos según la programación. Pensé en el tren de Dios para Israel. Durante 69 de años su pueblo funcionó según lo acordado. Luego su tren fue colocado en una vía muerta, como si se apartara, por así decirlo, a fin de que el expreso celestial pudiera pasar. Desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento, el tren del Evangelio de esta era se encuentra en la vía principal. Uno de estos días, el viaje terminará y seremos llevados a la presencia del Señor. Entonces el tren judío volverá a estar de nuevo en la vía principal. Entonces las 70 semanas de Daniel se está refiriendo a la nación judía. Y ahorita estamos en la semana 69. Cuando la iglesia sea arrebatada, comenzará la semana 70. Pues todo lo demás que nos va a explicar el pastor acerca de estas profecías bíblicas lo pueden encontrar en este libro. Muchas gracias.